Conciudadanos, muy buenas tardes. Realmente el país está viviendo un momento de conmoción interna, de conmoción social. Es inaguantable. Todo el mundo busca una salida democrática a la crisis política que vive el país. Unos hablan de muerte cruzada, otros hablan de un juicio político al presidente, pero yo creo que debe haber un poco de racionalidad en el presidente. Él debe recordar que lo único que tenía es un 10% de sus seguidores. Una votación que dimos independientes y gente de otros partidos en contra de una izquierda de desastre hizo que llegue Lasso al poder. Incumplió las promesas, dio las espaldas a su propia gente. Y hoy vemos las consecuencias. Hoy tiene por debajo de ese 10% que le apoyaban. Y esto ha llevado a una crisis política, a una crisis social, que la única salida, que si le queda un poco de dignidad al presidente, es su renuncia voluntaria. Que se vaya. No podemos seguir pagando a los ecuatorianos. Todas estas son medidas constitucionales, pero hace pocos días me llamó la atención alguien a quien yo considero y consideraba al menos una persona madura con un criterio, al ex asambleísta César Ron, escucharle en una entrevista que manifiesta que sería necesario en el Ecuador un gobierno militar, una junta militar, para que ponga orden en el Estado, como sucedía en los años 60, 70, creo dijo. Créanme que me he quedado absorto. Un hombre que supuestamente habla de la democracia, de las libertades. Un social cristiano que hable de esta manera, no queda otro término que decirle que, no sé, estaba fumado, estaba borracho, o simplemente es un estúpido que no tiene otro calificativo. Un político hablando de la necesidad de fuerzas armadas como gobierno, o de un gobierno civil militar. ¿A dónde hemos llegado? Al respecto, me he puesto a pensar y a hacer un análisis corto de lo que ha significado los militares en los gobiernos. Soy un ex militar. Conozco las entrañas de las Fuerzas Armadas, pero soy un demócrata. Constitucionalmente, el militar es un deliberante. No puede ser deliberante en una democracia. Se dice que el militar debe ser obediente y estar bajo el régimen político del gobierno de turno. Obediente, no deliberante. Ya se acabó la Constitución, en donde entre las misiones a Fuerzas Armadas le daba el poder y la misión de ser un garante del ordenamiento jurídico del país, situación que le llevó a Fuerzas Armadas a poner presidentes, a nombrarle a medianoche en una reunión de generales a Rosalía Arteaga. Esas son las consecuencias. Pero ya no. Recordemos que en el año 72, Rodríguez Lara derroca a un dictador civil como lo fue
el presidente Velasco Ibarra. ¿Cuáles fueron las obras en 4 años de una dictadura larga? Ninguna. Se decía que se va a sembrar el petróleo. Claro que se sembró el petróleo. Conozco de grandes edificios que se construyeron en la capital, de generales que salieron y eran dueños de banco. Esa era la siembra del petróleo. Pasamos al año 76 y vemos un triunvirato, es decir, una disputa interna en las Fuerzas Armadas, en donde un triunviro que ambicionaba el poder derroca al pequeño Bombita, porque también querían gobernar. ¿Cuáles fueron las obras? No recuerdo ninguna, pero sí recuerdo la opresión. Fui un estudiante, fui alguien que protestaba. Recordemos que en el año 76 se secuestró a Monseñor Leonidas Proaño, a los obispos sudamericanos, bajo el título de subversivos. Eso esperamos ahora en el supuesto no consentido que Fuerzas Armadas tomen un poder, que nos miren como subversivos y nos manden a eliminar. No, señores. Si a los sacerdotes agarraron, secuestraron, ¿qué se puede decir con una población civil? El mismo año 76, han de recordar, y conocí a este dirigente indígena, Celestino Paucar, Tiama, asesinado por una dictadura, asesinado en un levantamiento popular de la provincia de Chimborazo, de Riobamba, en donde se levantaron inclusive los trabajadores de las empresas eléctricas, de comunicaciones, se levantó el indigenado, los trabajadores, que terminó acabando con un triunvirato y entrando nuevamente en un régimen democrático, no sin antes haber mandado asesinar a Abdón Calderón Muñoz, que era un denunciante de los atracos de un gobierno militar. Señores, un gobierno militar en esta época ya no. Estados Unidos alguna vez elaboró el Plan Cóndor e instauró dictaduras en América Latina para contrarrestar supuestamente una izquierda. Pero no podemos olvidarnos de que siempre Fuerzas Armadas estuvo inmiscuido en actos que no son propios de su misión. El otorgar un poder político a las Fuerzas Armadas constituye un peligro. ¿Cuál fue las consecuencias de una denuncia que presentaría el general Fran Vargas Pasos, denunciando por la compra con sobreprecio del avión Fokker? Pues su propio secuestro. León Febres Cordero cavó su propia tumba en Taura. Secuestro que trajo los famosos consejos de guerra elaborados con anterioridad por las Fuerzas Armadas para juzgar a los comandos de Taura. Como ex fiscal de la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de investigar y juzgar muchos oficiales involucrados en el asalto a las arcas de las mismas Fuerzas Armadas.
No pueden olvidarse, señores, de que Fuerzas Armadas, no hoy, desde antes, han estado involucrados en casos esporádicos, por cierto, de tráfico de drogas. En el oriente con carros de las mismas Fuerzas Armadas, con carros del ejército. El famoso caso de la base de Manta. No pueden olvidarse. La valija diplomática militar, en donde también se enviaba droga a Miami. No podemos olvidarnos de casos como el que llama el doctor Rosero, los chatarreros del CENEPA, en pleno conflicto, en plena guerra, se hizo el negociado. Hasta ahora recuerdo a los presos cuando llegaron y enseguida salieron de la base aérea de Quito. Y eran los negociantes. ¿En qué terminó el juicio? En nada. Se olvidaron. Se olvidaron del caso del notario Cabrera. ¿Queremos esta gente que gobierne el país? Se olvidaron del caso de Don Nasa. Se olvidaron de la compra de los DRU, de generales actualmente investigados por el caso Radar de Montecristi. Un general investigado por tráfico de drogas y luego archivado el proceso por un fiscal. ¿Quién dice eso? ¿Acaso, señores, los militares estamos preparados para gobernar un país? ¿Acaso tenemos doctrina de servicio social? Al militar se le hizo para la guerra. Y en este país ya no hay ni siquiera guerra. No estamos en conflictos, ni a futuro. No nos engañemos. Querer formar un gobierno, según el señor César Ron, un gobierno civil-militar, ¿a dónde nos lleva? A que a lo mejor el presidente Lasso, con el amparo de las Fuerzas Armadas, siga gobernando, y sabiendo que el presidente es conocedor del gran padrino de su cuñado como un posible narcotraficante a nivel nacional e internacional. Estamos preparados. Un gobierno civil militar. Recuerden que cuando pasamos a un régimen democrático se dictó la Ley de Seguridad Nacional, ley que subordinaba a la policía a las Fuerzas Armadas. Hoy no nos olvidemos, tenemos hasta un proyecto de ley que saldrá pronto, en donde las Fuerzas Armadas tendrán que subordinarse a la Policía Nacional. Entonces vayan pensando bien. O va a ser un gobierno civil-militar, o lo correcto sería un gobierno civil-policial. Porque la policía, que tiene el predominio de personal, de armamento y todo, tiene el poder. Van a subordinar a las Fuerzas Armadas. Es un hecho. Así que, por favor, a este señor y a muchos, inclusive colegas míos, que van más allá del pensamiento racional, mediten. Ecuador y ningún país puede estar bajo el dominio de la ignorancia de las armas, bajo el poder de la irracionalidad y de las ambiciones personales. El único camino que sería plausible y democrático es la renuncia del inútil que nos equivocamos nombrando como presidente y que se encuentra destruyendo este país. Muchas gracias.